Ya, hola. Ahora lo que voy a hacer es calcular estas tres funciones y lo que me piden es encontrar el diferencial total de esas tres funciones. Vamos a hacer primero el uno y después vamos a seguir con el resto. Entonces, para la primera función, la diferencial total se puede escribir como df, ¿ya? Y aquí lo que vamos a poner es dar como algunas directrices y vamos a decir de que esto tiene que estar multiplicado por dx, esto tiene que estar multiplicado por dy, y otro paréntesis tiene que estar multiplicado por dz. Y lo que viene acá abajo es simplemente la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y, eso sí, y aquí la derivada parcial con respecto a z, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen dificultades para encontrar las derivadas porque su complejidad es muy grande, les sugiero que calculen df de x, df de y df de z aparte, ¿ya? Y después lo pongan en esos paréntesis. Y después, no es necesario que ordenen, o sea, basta con que quede expresado como el paréntesis multiplicado por dx, el paréntesis multiplicado por dy y el paréntesis multiplicado por dz, ¿ya? Como en este caso las derivadas no son tan complejas, lo vamos a hacer en el mismo paréntesis. Entonces, aquí vamos a ocupar regla de la cadena y todas las reglas de las derivadas que aparezcan en su interior, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es una función logaritmo de algo, ¿ya? Entonces, ese algo, independiente de cómo lo vayamos a derivar, eh, tiene una derivada del logaritmo natural definida por una eh, fórmula, podríamos decir, que tiene que ver con las derivadas conocidas, ¿ya? Como la derivada de la exponencial es la misma exponencial, por el teorema de la función inversa, como el logaritmo es una función inversa, esto sería 1 sobre la identidad. Entonces sería 1 sobre lo que está en el paréntesis. Y ahora tenemos que multiplicar esto por la derivada interna, que sería la regla de la cadena. Y como tengo una suma, tengo que hacer la suma de las derivadas con respecto a x. Entonces tengo que hacer la derivada con respecto a x de x cuadrado, que es 2x, más la derivada con respecto a x de y, que como y no es una función de x, me queda 0. Y lo mismo pasa con z, por lo tanto puedo decir que esto es simplemente una fracción multiplicada por algo, es poner ese algo en el numerador. Entonces sería 2x sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado y no hay que hacer nada más. Eso es todo. Y análogamente, lo que vamos a decir es que para hacer la derivada ahora con respecto a y, tenemos que hacer lo mismo, solamente que ahora el x es constante y el z es constante, por lo tanto nos quedaría por dy, por 2y. En realidad lo que estamos haciendo es decir, 1 sobre algo por la derivada de ese algo. El algo siempre es x cuadrado y cuadrado más z cuadrado. Lo que va a cambiar es que el numerador, dependiendo si es x, y o z, va a ser 2z, 2y o 2x respectivamente. Y eso sería la diferencial de la función 1. Eso es todo. Ya, opcionalmente, como esta función era factorizable, la escribí como que df es factor común 2 sobre x cuadrado y cuadrado z cuadrado, y en un paréntesis puse x de x más y de y más z de z. Es lo mismo que escribimos antes, solamente que está más resumido. Escribirlo como ustedes prefieran. Entonces ahora vamos a hacer la parte 2. Entonces la parte 2 es un poco más compleja, pero no tanto, ¿ya? Tenemos una función tangente inversa o arco tangente. Algunas personas le llaman arco tangente, otras le llaman función inversa de tangente, ¿ya? Pero eso tiene también una derivada conocida, ¿ya? Pero cuidado, como tenemos que derivar con respecto a x, después con respecto a y y después con respecto a z, yo lo que voy a hacer en este ejercicio es que primero voy a calcular de gen de x, después voy a calcular de gen de y de gen de z aparte, ¿ya? Para no enredar tanto el ejercicio, y después lo voy a ordenar en la escritura de la diferencia, ¿ya? Entonces, vamos. De gen de x es una función, mejor dicho, es la derivada con respecto a x, por lo
tanto, todo lo que acompaña a las x son constantes. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tenemos es una función x multiplicada por una constante tangente inversa de z. Por lo tanto, su derivada con respecto a x sería simplemente la constante que acompaña al x. Ahí lo que estamos haciendo es ocupar la fórmula de x elevado a 1 derivado, que baja al 1, y me queda 1 por x elevado a 1 menos 1, que es 0. X elevado a 0 es 1, no es 0. 1 por 1 es 1, por lo tanto aquí me queda un 1. Y eso multiplicado por la constante, que en este caso es tangente a la menos 1 de z. Y ese 1 podemos no escribirlo. ¿Ya? Por lo tanto, esta sería la derivada parcial con respecto a x. Y el otro término no depende de x, por lo tanto me queda menos la derivada de una constante, que es 0. ¿Ya? Por eso este ejercicio se ve más difícil de lo que es, pero en realidad lo que hay que hacer es diferenciar cuál es constante y cuál es variable para cada derivada. Ahora, con respecto a y, el primer término ahora sería constante, por lo tanto la derivada de eso sería 0. Y aquí, esto sería una constante que es 1 sobre z, porque eso es constante, por la derivada de y cuadrado. Y aquí ocupamos la misma fórmula de antes, solamente que ahora baja el 2 y me queda y elevado a 1 porque es 2 menos 1. Eso es integrales básicas, perdón, derivadas básicas. Y aquí solamente ordenando me queda que esto es 2i por z. Esto sería la derivada con respecto a y. Y ahora vamos con la derivada con respecto a x, perdón, con respecto a z, que en mi opinión es la más compleja, porque tengo que los dos términos tienen z, ¿ya? Por lo tanto, tengo que hacer la integral, la derivada término a término, y después hacer la diferencia. Entonces, vamos. Esto sería una constante multiplicada por la derivada de tangente inversa de z, que esta es la que uno tiene que saberse de memoria. Esto es 1 sobre 1 más z cuadrado. Esto también se puede hacer con el teorema de la función inversa, ¿ya? Tiene que ver con que la derivada de la tangente es secante cuadrado, y la secante cuadrado en términos de la inversa tiene que ver con la raíz de 1 más z al cuadrado, y como está al cuadrado, se va a la raíz. Ya, ahí lo expliqué bastante rápido, pero si se la saben, no tienen que deducirla de ninguna forma. Y ahora, el siguiente término es i cuadrado dividido por z. Entonces su derivada va a ser, bueno, la constante, que es menos i cuadrado, multiplicado por la derivada de z, que es esta z elevado a menos 1, por lo tanto, baja ahora el menos 1, y me queda menos z elevado a, perdón, menos 2. ¿Ya? O sea, teníamos z elevado a menos 1, la derivada de eso es menos z elevado a menos 1, que en este caso es menos 2, y ahí entonces tengo un menos y un menos. Entonces cuando hago la multiplicación, para dejarlo un poco más ordenado, esto sería x más 1 z cuadrado, haciendo la multiplicación simplemente, y aquí menos por menos es más, y me queda i sobre z, todo esto al cuadrado. Y ustedes lo que podrían hacer es decir, oye, voy a dejarlo en un solo denominador, lo voy a hacer yo, pero no es necesario que lo hagan, lo pueden escribir así, tal cual como está. Entonces esto me queda x z cuadrado más i cuadrado más i cuadrado z cuadrado. No me quedó muy claro, así que lo voy a escribir de nuevo. I cuadrado z cuadrado, haciendo como el producto cruzado de la amplificación de los numeradores. Y esto me queda z cuadrado por 1 más z cuadrado. ¿Ya? Entonces ya tenemos las tres piezas que necesitamos. ¿Ya? Entonces la diferencial de g sería tangente a la menos 1 de z por su diferencial de x, porque lo derivamos con respecto a x, más, pero en este caso sería menos, porque es negativo, 2i sobre z por di, y más, aquí como lo quieran escribir, x z cuadrado más i cuadrado más i cuadrado z cuadrado por dz, y todo esto sobre z cuadrado 1 z cuadrado. Y ahí no simplifiquen nada, déjenlo tal cual como está, porque los z y los dz son variables independientes. Están relacionadas, pero no son simplificables. Yo no puedo simplificar z con dz, por ejemplo. Entonces se deja tal como enunciamos anteriormente. ¿Ya? También podrían haber escrito
escrito, perdón, esto, en lugar de todo ese paréntesis, pero si ese paréntesis lo hacen bien, son equivalentes las dos expresiones. Así que hasta ahí la parte 2, la función 2, y ahora vamos a hacer la función 3, que tiene una particularidad de que además es simétrica, por lo tanto vamos a calcular su primera derivada y después vamos a comentar cómo calcular sus derivadas siguientes mucho más rápido. Ya, entonces ahora vamos a calcular, igual que en el ejercicio anterior, aquí le voy a poner otra letra, le voy a poner H, ¿ya? Es para que no se confundan que los ejercicios 1 y 2 y 3 son funciones distintas y no tienen ninguna relación entre ellas, ¿ya? Entonces vamos a calcular primero dh en dx, ¿ya? Entonces, aquí lo que tenemos es un cociente, entonces vamos a ocupar la regla de los cocientes. No es tan complicado lo que viene después, pero primero hay que ver el ejercicio globalmente y después ver sus partes, ¿ya? Entonces, la derivada del cociente es la derivada del numerador, ¿ya? Pero la derivada del numerador con respecto a x. Entonces sería x por una constante y z. Por lo tanto, su derivada es iz. Y eso tiene que estar multiplicado por el numerador, el denominador sin derivar, ¿ya? Hasta ahí tenemos la primera parte de la regla del cociente. Luego tenemos que poner un menos, que viene por fórmula, ¿ya? Y ahora tenemos que hacer la derivada del denominador, que sería la derivada de x con respecto a x, que es 1, más 0 y más 0, porque la derivada de y con respecto a x es 0 y de z con respecto a x también es 0, ¿ya? Y multiplicado por el numerador sin derivar, ¿ya? Aquí sí es importante el orden porque tenemos una resta, si nos equivocamos en el orden de la derivada, va a estar malo porque va a estar con el signo contrario al correcto. Y todo esto tiene que estar dividido por x más y más z al cuadrado. No desarrollen ese binomio, déjenlo expresado como x más y más z al cuadrado. Ya, entonces ahora vamos a desarrollar un poco, solamente porque como tenemos que hacer las otras dos derivadas, queremos encontrar si hay alguna lógica para simplificar el trabajo de las siguientes derivadas. Entonces vamos a decir, bueno, multiplicando término a término, este polinomio sí lo vamos a expandir. Esto me queda x y z más y cuadrado z más y z cuadrado, respetando el orden alfabético, y menos 1 por x y z es x y z. Mantenemos el numerador y nos faltaría un paso final. Se van estos y me queda y z factor de y más z. ¿Ya? Lo voy a dejar así por un tema de simplicidad. Entonces, ya estaríamos en condiciones para calcular las derivadas parciales siguientes, ¿ya? Pero vamos a calcular dh en dy, y con esos dos resultados vamos a intuir cómo sería la derivada con respecto a z. Entonces sería dh en dy, haciendo el mismo procedimiento pero un poquito más rápido, sería xz por x más y más z menos 1 por x y z. Estamos haciendo lo mismo, solamente que ahora con respecto a y. Y el denominador no cambia, porque siempre la fórmula dice que tiene que estar al cuadrado. Y si nosotros hacemos el desarrollo un poco más rápido, aquí me queda xz factor de x más z. X más y más z al cuadrado. Ya. Y si se fijan, las funciones son simétricas. Eso quiere decir de que teníamos h de x, y, z, pero en realidad si nosotros cambiamos el orden y decimos h de y, x, z, por ejemplo, esto va a ser lo mismo. Va a ser xy, ¿ya? Porque tanto el producto como la suma son conmutativas, ¿ya? Entonces no habría ningún problema en yo cambiar el orden, ¿ya? Entonces en realidad lo que está cambiando es que van cambiando las letras según la derivada. Entonces, análogamente, yo podría decir de que dh en dz es simplemente
Fíjense que la derivada con respecto a x era iz factor de y más z. La derivada con respecto a y es xz por x más z. O sea, la función con la que se diferencia es la función que no está, que no existe en el numerador. Por lo tanto, dh en dz, análogamente sería xy factor de x más y dividido por x más y más z al cuadrado. Lo pueden verificar, pero tiene toda la lógica. Entonces, con eso podemos encontrar la diferencial. Entonces, la diferencial de h sería, y aquí también podemos sacar factor común, ¿ya? El factor común viene dado por el denominador, que es 1 sobre x cuadrado más, lo escribo un poquito más grande, 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, factor d. Ya, y primero hacemos con respecto a x. Entonces, con respecto a x es iz por y más z por dx más, respecto a y, xz por x más z y más. Con respecto a z, que lo hicimos gratis, xy más xy por dz. Y esa sería la diferencial de h. Hasta aquí el video. Muchas gracias.